Gracias, joven. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí están bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ya desayunaron bien todos? ¿Ya comieron todos? ¿Quién no ha comido? Levante la mano el que no ha comido. Pues son poquitos, entonces en la casa de los trigueros, después de aquí, los que no han comido, podemos ir. ¿Sabes? Hoy quisiera tener una plática como familia. Que es de esas veces que como familia, tú sabes, no nomás barremos donde ve la suegra, pero barremos abajito de la alfombra también. Hoy quisiera como levantar el tapete y barrer así, limpiar bien profundo. Porque el tema se presta. Yo no creo que yo nunca he hecho una clase sobre el temor de Dios. Esta es mi primer clase y es algo que sí he estudiado y que sí he aprendido y que sí he visto, pero que tal vez muchos de nosotros no entendemos bien qué es el temor de Dios. Y en esta serie que estamos hablando de Vamos Juntos, en la que estamos hablando de motivaciones personales, íntimas del corazón, una de estas motivaciones, la semana pasada hablamos de fe. La pregunta en la que empezamos es ¿por qué haces lo que haces? Y decíamos que Dios está más interesado en el por qué hacemos las cosas. A veces las cosas que hacemos, o siempre las cosas que hacemos, son simplemente un reflejo de dónde estamos. O sea, las cosas que hacemos, no sería lo bueno ir tras tus hijos. Por ejemplo, en los hijos. Yo con mis hijos cuando eran pequeños, yo no me conformaba con que me hicieran caso. La obediencia es engañosa. Yo quería que me hicieran caso con un buen corazón. No solo hacer lo que le pedía, pero con un corazón de, claro que sí. De la misma manera que no es bueno que en tu casa tú hagas las cosas que haces, no porque está el corazón, pero por obligación. Yo creo que esta serie habla de eso, de por qué haces lo que haces. Estás obligado, estás forzado, estás como que si no voy me hablan, si no doy me piden. O sea, una motivación que no es pura, en vez de ser genuina y venir de nosotros mismos. Y estamos hablando de eso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Dios le interesa más el corazón de donde viene, aun que lo que tú estás dando, aun que lo que tú estás haciendo, aún puedes obedecer y el corazón no está ahí. Puedes venir a estar sentado aquí hoy y el corazón no está aquí, no querías venir. Alguien te arrastró casi literalmente, ¿no? O sea, no solo es que viniste, o no solo es que faltaste. ¿Por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué es lo que Dios busca en esto? ¿No? La semana pasada hablamos del miedo a la fe, hablamos de Abraham en Génesis 15, cómo Abraham tenía miedo y dudas y de qué manera este miedo, decíamos, lo hacía voltear atrás, las dudas volteaba a la circunstancia. No tenía un hijo, le faltaba un hijo y a él no le importaba lo que sí tenía, no le importaba la bendición que tenía. Estas esas veces que nosotros como Abraham nomás nos fijamos en lo que no tenemos y despreciamos lo que sí tenemos. Y ese miedo y esa falta de fe, hablamos de cómo se movió hacia adelante. Hablamos de que Dios no le dio explicaciones a Abraham. Abraham tenía 85 años y Dios le había prometido un hijo. Decía yo, a los 85, mi mamá acaba de cumplir 84. Y luego les enseño un video, está bailando mi mamá en una fiesta. Tiene 2 reemplazos de cadera, atravesarla como la mujer biónica, 2 strokes, sobreviviente de cáncer. Y no me imagino a mi mamá a los 84 con otro hijo. Me dice, voy a tener otro hijo y me da el ataque. Pero Dios no le da explicaciones a Abraham de por qué. Mira, Abraham, ya estás muy viejo y ya no puedes. Y mira, cuesta más trabajo que un viejito tenga un hijo que un joven. Dios no da explicaciones. Lo que Dios le da a Abraham son promesas. Le promete, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Y Abraham toma una decisión muy importante. Decidió confiar en Dios. Y la manera, hermanos, en la que pasamos del miedo a la fe, la manera en que dejamos el miedo y las dudas y nos movemos a fe, es a través de las promesas de Dios. Es cuando llegas a conocer. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para nosotros? ¿Alguna idea? ¿Cuántas promesas? Y no sé si yo decía la semana pasada, busca algunas de estas promesas. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para nosotros?
Según alguien que se puso muy específico para contarlas una por una, este muchacho, este comentarista dice que hay 3,565. La mayoría de los teólogos dicen que hay más de 3,500. 3,500 promesas de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Eso es increíblemente una gran bendición. Y ¿sabes qué? Las podemos ir viendo poco a poco en nuestra vida. Qué hermoso es ir viendo estas promesas cumplirse en nuestra vida. Y así que antes de empezar con la clase me gustaría orar y también me gustaría hacer un anuncio. Estábamos platicando con algunos de los líderes del ministerio, líderes de charlas, de zona. Nos gustaría como iglesia bendecir a algunos niños en la iglesia de Mexicali, nuestros hermanos allá. Ellos van a prepararse para la escuela a finales de agosto y están en condiciones muy precarias. Lo que yo le pedí a los líderes es si les gustaría ayudar, cada charla bíblica, a ayudar al menos 2 niños. Una niña y un niño para la escuela. Y les preguntaba si podrían hacer una donación de útiles escolares para un niño y una niña por cada charla. En estos útiles escolares va una mochila, va cuadernos, colores, lápices. Realmente aquí no es caro, gracias a Dios. Pero para ellos, para algunos de los papás, y hemos mandado ropa y vamos a hacer otra colecta de ropa, pero para ellos se puede hacer un mundo de diferencia. Decir nosotros, que no es que somos ricos, pero tenemos un poquito más, decía Luis Carlos en el diezmo, podemos compartir lo que tenemos. Y me gustaría mucho por charla bíblica, al menos poder juntar útiles escolares para una niña y para un niño. Algunas charlas expresaron que les gustaría hacer más. Siempre hay más necesidad, pero si podemos bendecir a ellos, y me gustaría si lo podemos tener para la última semana de agosto o lo más pronto posible. Entonces platíquenlo como charla y es barato, es rápido y para ellos puede ser una gran diferencia. Ahora sí que vamos a empezar en oración, por favor. Si tomas de la mano al que está a un lado, aunque no lo conozcas, tú agárrale la mano. Me gusta la iglesia porque nos hace sentir incómodos agarrándole la mano a desconocidos. Así que agachen sus cabezas, cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, quiero dar gracias por este momento, gracias por tu misericordia, el poder de tu Espíritu. Padre, por la fe, la motivación de la fe. Y es una decisión, Padre, podemos confiar en que nos vas a cuidar y nos vas a rescatar porque lo has prometido. Más de 3,500 promesas avalan, Señor. Y tú eres un Dios que complace, que cumple con sus promesas. Suplico, Dios, por tu presencia en este momento. Suplico, Dios, porque tú seas el que lleva el mensaje, pero también te pido por el corazón que va a escuchar el mensaje, que caiga en buena tierra, que dé fruto, que la semilla caiga, muera y germine de una manera abundante, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de algunas promesas de Dios, ¿qué tienen que ver las promesas de Dios con el temor de Dios? ¿O por qué después de la fe hablamos de temor? ¿Por qué no hablamos de gracia? Vamos a hablar de gracia, pero hoy después de fe vamos a hablar de temor, porque creo que las promesas y el temor están muy relacionados. Fíjate, bueno, esta es la clase, el temor de Dios. No pinte a alguien con miedo, pinte a alguien con reverencia. Y de eso vamos a hablar hoy, del temor de Dios. Quiero hablar de lo que es el temor de Dios y quiero hablar de lo que no es el temor de Dios. En Corintios, esto es 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pablo en el capítulo 6 había dado algunas promesas de Dios. Y aquí en el 7 la reafirma. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, 3,500 promesas, dado que están todas estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Pablo está diciendo, hay tantas promesas que Dios tiene para ti, en las que incluye tu vida personal, incluye tu vida económica, incluye tu vida familiar, incluye a las personas que tú amas, todas estas promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y dice, no te las vayas a perder. ¿De qué manera te las pierdes? Cuando estamos sucios. Y por eso anima, para que puedas disfrutar de estas promesas, tienes que estar limpio.
Y hermanos, es hermoso ver cómo Dios va cumpliendo sus promesas en nuestra vida a tiempo que estamos manteniéndonos fieles. La manera en cómo vemos y disfrutamos las promesas de Dios es después de las pruebas, cuando nos permanecimos fieles y podemos disfrutar, oh mira, Dios cumplió su promesa. En la medida que vas creciendo en tu fe, vas viendo más y más cómo diferentes promesas se cumplen para ti. Hay una cosa con las promesas de Dios, y quiero ser sincero, las promesas de Dios para que se cumplan tienen una condición. Hay una condición para cada promesa de Dios, hay una condición. Dice Dios, yo quiero darte esto, pero te va a costar esto. Quiero bendecirte de esta manera, pero hay un costo, hay una condición para las promesas de Dios. Y dice aquí, ¿cómo las disfrutamos? Purifícate, no te las pierdas. Y lo dice porque tenemos temor de Dios. Temor de Dios. No sé si te has puesto a pensar, pero es importante, es necesario tener temor de Dios. El temor de Dios, creo yo, es un don del Espíritu Santo. El temor de Dios es algo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Y el temor de Dios es necesario y es bueno. Y nos ayuda cuando es temor ahora. No miedo, pero temor. ¿Qué significa temer a Dios? Déjate digo lo que no significa. Temor a Dios no significa que tienes miedo porque Dios te va a castigar a ti o a tus seres queridos por algo que tú hiciste. Tienes miedo porque Dios va a tomar venganza porque hiciste algo. Eso no es temor, eso es miedo. Miedo es que no quieres ni acercarte a la presencia de Dios. Ese no es el temor de Dios que la Biblia habla para nosotros. Ahora, si eres enemigo de Dios, ahí sí tienes razón para tener miedo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que para los enemigos de Dios, para los que no quieren cambiar su vida, solo queda el terrible castigo. Si vives como enemigo y quieres vivir como enemigo de Dios, ten miedo. Pero si tienes en el corazón y buscas y deseas estar cerca de Dios, lo que la Biblia dice es tener temor. ¿Okay? Porque dice en 1 de Juan capítulo 4, el amor echa fuera el miedo. Y venimos a Dios no con miedo, pero con temor. ¿Qué es temor? Temor, el temor de Dios, el que Dios espera para sus hijos, y es diferente para los enemigos de Dios y para los hijos de Dios. El temor que Dios espera de sus hijos es una reverencia y respeto. Reverencia y respeto que produce una sumisión humilde a un Dios amoroso. El temer a Dios quiere decir que lo reverencio, le doy honor, lo respeto y me someto de una manera humilde. Y yo sé que es un Dios amoroso. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios terrible. Es el Dios que creó lo que vemos. Pero al final es un Dios amoroso. La cualidad más grande de Dios es que nos ama. Y el miedo que debemos sentir es este. El miedo es en mi relación con Dios, a quien amo, es hacer algo que no lo honre o que traiga vergüenza a su santo nombre. El temor de Dios me hace reconocer y rendirme y acercarme a Él. Y si debería haber un miedo, el miedo debería ser: no quiero hacer nada que lo ofenda. No quiero hacer nada que avergüence su nombre. Esa es la gran diferencia. El temor a Dios es: quiero estar con Él, lo respeto, le doy honra, quiero vivir cerca de Él. La frase temor de Dios aparece 54 veces en la Biblia. Y cuando tú tienes la meta de honrar a Dios, cuando tú tienes el deseo de estar cerca de Dios, tú no tienes miedo, tú tienes temor de Dios, no miedo de Dios. Dice que la creación, la Biblia dice que la creación, el propósito de la creación es honrar a Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues creaste todas las cosas y existes
porque las creaste según tu voluntad. Dice que fuimos creados, y piénsala bien, fuimos creados para dar gloria y honor a Dios. ¿Por qué estoy en este mundo, Dios? ¿Por qué nací? ¿Para qué vivo? Fuiste creado para dar gloria y honor a Dios. El problema es cuando no queremos hacer esto y dedicar nuestra vida a eso. Es cuando viene el conflicto. Pero fuimos puestos todos los seres humanos con el primer propósito. Y a veces tienes que definir, ¿quieres dedicar tu vida a eso o no? Tal vez el cristianismo no es para ti. Pero la razón que fuimos creados fue para dar gloria y honor a nuestro Dios. ¿Qué? Sí, la verdad. ¿Qué beneficios del temor? Proverbios 9:10 dice, el temor al Señor es la base a la sabiduría. Conocer al santo da por resultado al buen juicio. El temor del Señor es inicio de la sabiduría. Vivimos un mundo actualmente bien loco. Mira, el conocimiento que sale cada día es enorme. El conocimiento, los descubrimientos están a pasos agigantados. En Daniel capítulo 12, versículo 4, dice, cuando hace una profecía de los últimos tiempos, Daniel dice, en los últimos días habrá tanto conocimiento que estará casi fuera de control. Los hombres aprenderán tantas cosas que estará casi fuera de control. Hay nuevo conocimiento cada continuo. Lo que se sabía hace un año es obsoleto el día de hoy. Lo que tú y yo aprendimos en la primaria, la gran mayoría de eso ya no sirve. Ahora hay otras cosas nuevas. Tratas de ayudar a tus hijos con la tarea y parece que estás leyendo chino. Y cuando tus hijos quieran ayudar a sus hijos, va a parecer que estás haciendo otro idioma. La tecnología, la ciencia está avanzando tan rápido. Un mundo de conocimiento, aprendiendo cosas nuevas de otra manera. A veces tanto conocimiento me da inseguridad. Me hace sentir obsoleto. ¿Ok? Es mucho conocimiento para mí mismo. Es demasiado. Es más, como yo, por ejemplo, algunos de nuestra generación, ¿no? Aquí la mejor generación es los que tenemos 40 y tantos, esa es la buena. Bueno, pero mira, ve ahora, sal a buscar trabajo hoy en día. Tú que te graduaste hace no muchos años, sal a buscar trabajo. Y te preguntan cosas que no enseñaban antes. Y da temor salir a buscar trabajo. Me siento como, todo lo que está cambiando. Pero deja preguntarte, ¿conocimiento es igual a sabiduría? ¿Son la misma cosa? Y me doy cuenta que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios está muy por encima del conocimiento del mundo. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios es tan encima del mundo. Dice Eclesiastés 12:12, pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Que estudiantes vayan el lunes a la escuela y le dicen al maestro, Eclesiastés dice que estudiar mucho nos agota, por eso no vamos a estudiar. Pero dice, escribir libros, descubrir nuevas cosas nunca para. ¿Sabes que cada día en el mundo, cada día, miles de nuevos libros son escritos? Cada día en el mundo, miles de nuevos libros son escritos. Hay tanto conocimiento, pero no hay sabiduría. Más y más la gente tiene más conocimiento, pero menos sabiduría. El siguiente verso dice, aquí culmina mi relato. Salomón, el hombre más sabio, más rico del mundo, termina sus palabras diciendo, aquí termina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente. Lo único que te puedo decir después de que viajé por todo el mundo, construir todo lo que quise, disfruté todo lo que quise, estudié todo lo que quise, mi conclusión final es esta. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dice, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber. Temor a Dios me da seguridad, me da calma, me da paz. El temor de Dios nos ayuda no solo a pensar en nosotros, pero por ejemplo los que tenemos hijos,
los que tenemos familia que amamos, el temor de Dios nos lleva no solo a pensar en nosotros, nos lleva a pensar en las personas que amamos. Mira el ejemplo de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7, aquí está Noé. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con un temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que proviene de la fe. Por el temor reverente a Dios, Noé condenó a una generación. Dice que en ese tiempo, en una sociedad corrupta, perdida, sin fe, como suena como la que estamos viviendo el día de hoy, más y más y más, solo Noé fue encontrado con un temor reverente a Dios. Solo Noé fue encontrado en todo el mundo. Y ese temor reverente lo llevó a Noé a construir un arca, no solo para él, pero su familia. ¿Sabes que tu fe tiene que alcanzar a tu familia? Tu temor de Dios debe llevarte a trabajar por tu familia, debe llevarte a decir, hey, tú necesitas lo que yo tengo. El temor tuyo te va a llevar a buscar cómo alcanzar a los que amas para que se acerquen a Dios. Ese es el temor reverente de Dios. Moisés trabajó por su familia y dice que Dios le había dicho a Noé, voy a enviar tanta lluvia que va a purificar el mundo. En Primera de Pedro capítulo 3 compara esa lluvia con el agua del bautismo que purifica nuestra conciencia. Noé en este momento tuvo la opción entre tener temor a Dios o miedo a la gente. Noé vivía en un tiempo en que la gente no tenía ni fe, ni respeto, ni temor de Dios. Y cuando él empezó a construir esta arca, vino la gente a burlarse, a atacarlo, a amenazarlo, y tuvo que escoger entre temo a Dios, o mi temor a Dios, o mi miedo a la gente. El miedo a la gente. ¿Cuántas cosas no has hecho por miedo a la gente? ¿Cuántas convicciones no traicionamos por quiero verme bien? Me preocupa lo que van a decir de mí. Me preocupa mucho el ser aceptado. Y estamos dispuestos a sacrificar nuestro temor a Dios por el miedo a las personas. Preferimos, ¿sabes qué, Dios? Tú aguántame poquito porque lo que tú me pides no combina con lo que mi gente pide. Lo que tú me pides que haga, Dios, no tiene nada que ver con lo que se hace en mi casa o con mis amigos. Así que, Dios, le tengo más miedo a la gente. Prefiero quedar bien con la gente que quedar bien contigo. Moisés también, pero Noé prefirió quedarse con su temor a Dios, aunque perdiera lo que tuviera que perder con la gente. Tarde o temprano, tú y yo tenemos que escoger entre el temor a Dios o el miedo a la gente. Pero me va a dejar de hablar. Ya no se va a querer juntar conmigo. Ya no va a querer venir a la casa. Cuando yo me convertí, mi mamá me habló a los 2 días. Y me dijo una de cosas que si no fuera ministro, yo no podría no puedo ni repetir ahora. Eran cosas que sonaban mucho como en las películas. Pi, 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 pi. Mi mamá se bautizó 15 años después. Recuerdo, mi hermana, fui a visitar a mi hermana a Tijuana. Y cuando llegué, toqué, abrió la puerta así, mira. ¡Lárgate! ¡Pum! Pero yo dije, bueno, ¿es mi temor a Dios o mi miedo a la gente? 2 años después me habla mi hermana y me dice, por favor ven por mis hijos. Llévalos a tu iglesia para ver si cambian como tú has cambiado. Ellos necesitan lo que tú tienes. Y le digo, ¿y qué tal tú? ¿Tú no lo necesitas? Pero Noé tuvo que escoger. O sea, Noé pudo venir a Dios y decirle, espérate Dios, lo que tú pides está muy difícil. Primero Dios, estamos en el pleno desierto, aquí no llueve nada. Segundo, no me estás pidiendo una lanchita, me estás pidiendo un barcote. El mar más cercano, el lago más cercano, son varios días caminando. O sea, y luego, esta gente en este pueblo ya se empezaron a burlar de mí. Me empezaron a amenazar, me empezaron a decir cosas. Noé decidió, ¿sabes qué, Dios? No hace sentido, no lo entiendo, pero yo quiero agradarte. Y dice la Escritura que 100 años
100 años pasó aguantando la burla, el bullying, como dicen ahora, de esas personas. Pero el día que Dios abrió las puertas del cielo para la lluvia, el día que Dios abrió las puertas para que se empezara a inundar aquello, esos mismos retractores, esos mismos que se burlaban, esos mismos que lo atacaban, vinieron corriendo, por favor, déjanos entrar, déjanos entrar. Y Noé dijo, no, tuvieron su oportunidad, tuvieron su tiempo, no. Y ahora sí, para ellos, miedo es la palabra. Temor de Dios nos hace reverenciar. En este mundo ¿qué es lo que crees que la gente más desea en este mundo? Hay un estudio que hicieron acá y le preguntaron a la gente, ¿qué es lo que más desean en sus vidas? ¿Sabes lo que más desea la gente en sus vidas? Lo que más tú y yo deseamos en nuestras vidas. Lo que más desea la gente en sus vidas es amor, alegría y paz. El mundo sale todos los días a trabajar, el mundo sale todos los días con sus amigos o a hacer drogas o a hacer lo que puede porque está buscando 3 cosas. Está buscando amor, está buscando alegría o está buscando paz. Y la busca en todos lados y a veces la busca en los peores lugares. Tan fácil que es entender que el temor a Dios es precisamente lo que nos da. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Y no nomás termina ahí, produce paciencia, produce gentileza, produce bondad, produce fidelidad. La gente está buscando amor, paz, alegría en los lugares equivocados. Tan fácil que es encontrarlo en el temor, la reverencia, el respeto a un Dios amoroso. Y nos da eso y nos da más. Mi temor es reverencia, es decir, quiero estar cerca. Y si hay miedo, es miedo al castigo del pecado. Es miedo a lastimar a Dios. 2 cosas que el temor a Dios produce. El temor a Dios produce primero devoción a Dios. Temor a Dios produce devoción a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, no hablo de miedo a Dios. O sea, no hablo de que, ahí viene Dios, corre a esconderte. Como Adán y Eva, ¿no? Ellos sí tuvieron miedo porque estaban con la conciencia muy sucia. Cuando sintieron a Dios, les dio miedo y corrieron a esconderse. Traían la conciencia cargada. Pero hablo de temor, es algo que nos lleva a acercarnos a Dios. Es algo que nos lleva a querer estar cerca de Él. Temor produce devoción, un deseo de estar cerca de Él, un deseo a no lastimarlo. La Escritura dice que con nuestra conducta podemos entristecer al Espíritu Santo. Y el temor a Dios es decir, yo no quiero hacer esto. Como padres, los que somos papás, y creo que aquí la gran mayoría somos papás. A los padres necesitamos enseñar a nuestros hijos temor al Padre, respeto al Padre, incluso devoción, confianza al Padre. Necesitamos que los hijos nos tengan temor. No queremos que nos tengan miedo. Miedo es que llegue el papá y el muchacho sale a meterse abajo de la cama, porque tal vez viene borracho o drogado. No queremos miedo de nuestros hijos. Queremos temor de nuestros hijos, en el que quieran estar con nosotros, pero al mismo tiempo escuchen y respeten nuestra autoridad. Y ese es el mismo temor que Dios desea en sus hijos. Dios no quiere que le tengas miedo, de la misma manera que yo no quiero que mis hijos me tengan miedo. Pero sí queremos crecer en nuestra devoción. El temor a Dios nos lleva a querer estar con Él y a no querer lastimarlo, a no querer ofenderlo. Ese es el temor que la palabra de Dios enseña. El temor de Dios nos ayuda, nos enseña a odiar el pecado. El temor de Dios nos enseña a odiar el pecado. Dice en Proverbios 8:13, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado lastima a Dios, el pecado lastima nuestra relación con Dios, el pecado nos lastima a nosotros. Y cuando amamos a Dios, cuando tememos a Dios, lo que menos queremos es lastimar, alejar nuestra relación con Él. Y si el pecado me aleja de quien yo amo, y si el pecado me impide complacer a quien amo, entonces yo tengo que odiar
el pecado. Esta es una prueba para ti mismo de qué tanto estás creciendo espiritualmente. ¿Cuánto odias el pecado que te aleja de Dios? ¿Cuánto detestas las cosas que haces que te alejan de Dios? La idea de ofender a Dios cuando hay temor de Dios no cabe en nuestra mente. No queremos ofender a Dios. Y sabes, no voy a hablar del poder de Dios porque lo sabemos plenamente. Pensé, les voy a enseñar fotos de estrellas para que vean la creación de Dios. Les voy a enseñar las fotos de los animales que Dios ha creado, de los volcanes. No necesitamos hacer esto. Es entender, el pecado me aleja de mi Padre y odio el pecado. Te voy a contar una historia cuando era niño. Acabo que si mi familia la ve en la tele ya saben que es cierto. Cuando yo era niño íbamos a visitar a mis abuelos a su rancho en un pueblito en Sinaloa. Y pues mi abuelo siempre tuvo animales en su casa. Siempre hubo diferentes, desde chivos, puercos. Tenía un chivo grandote que donde me veía se me echaba encima y creo que yo no le caía bien a ese chivo. Pero tenía vacas. Pasaban vacas. A mí de niño siempre me impresionaron las vacas. Enormes animales de 600, 700 kilos. Para un niño chiquito era como todo eso grandotote, paciente, siempre comiendo y con la tranquilidad de caminando despacito, tan grande el animal, era wow, me impresionaban las vacas. Me impresionaba, ¿sabes qué? Lo que salía de atrás de las vacas. Era mucho, era enorme, parecían pasteles. Estaba chico, se veían como con pasto, y me acercaba a jugar con eso. Lo agarraba y estaba calientito. Hacía moldecitos de lodo y lo aplastaba y lo amoldaba como si fuera plastilina. Y me gustaba que se resbalaba entre los dedos. Y venía mi mamá, chamaco mugroso, quítate de ahí. Y salía corriendo y al ratito otra vez ahí iba tras la vaca. Era un juego, era chistoso, era divertido, ahí se podía moldear como yo quería, era entretenido. Ahora de grande, pues digo, pues no, ¿verdad? Es sucio, es impuro, es infeccioso, o sea, te causaría enfermedades. Pues no, es antihigiénico. De niño sí, de grande no. ¿Cuál es mi punto? Nuestra vida cristiana, antes de ser cristianos, veíamos el pecado y nos atraía. Y que corríamos hacia Él para agarrarlo y disfrutarlo. Oye, es calientito, qué suave, se siente bien, mira cómo se resbala entre los dedos. Mira, puedo hacer lo que yo quiera, aquí me siento bien. ¿Sabes tú por qué la pornografía es tan increíble? Porque no hay compromiso del que lo hace. Te satisface de una manera cómoda, fácil y floja. No tienes que esforzarte por complacer a nadie. Y entonces uno corre a lo que sale detrás de las vacas y empieza a jugar con eso. Antes de ser cristiano era fácil correr hacia allá, pero como cristianos dices, no más, es sucio, huele mal, lastima, da enfermedades, mata, acaba, no más, no más. El problema es cuando el cristiano, o el adulto, o el esposo, o los hijos, o la esposa, ven eso que se llama estiércol. Y quieren seguir extendiendo la mano para volverlo a agarrar. Y seguir jugando. Está calientito, si nomás meto la mano. Si nomás lo siento. Si nomás juego con él. Si nomás lo agarro. El pecado nos aleja de nuestro Padre. El pecado mata, destruye, ensucia, pudre familias, relaciones, amigos, vidas. Dice que los que temen al Señor odian el pecado. ¿Cómo está tu odio al pecado? Lo que ves en la televisión, ¿qué ves en la televisión? ¿Qué miras en tu computadora? Cuando podríamos revisar tu historial, tu historia y a ver qué hay. Los conscientes, mira esta historia, eso es lo que tengo. Ahí viene, bórrale, quítale. ¿Qué tiene tu computadora? ¿Qué miras en la calle?
¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué compartes en la computadora? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de pláticas tienes con tus amigos cuando sales de aquí? ¿Qué tipo de palabras usas? ¿Qué tipo de vida tienes cuando nada es como el estiércol? Mira qué rico y calientito está. Pecado destruye tu relación con Dios, tu vida espiritual. Y el temor de Dios, el deseo de no lastimar a Dios, lo cambia todo. La siguiente vez que estés tentado, la siguiente vez que tengas esta conversación, o que vengas a la computadora, o que venga ese amigo, o que venga esa amiga, antes de ir a agarrarlo, piensa, esto es puro estiércol. Antes de que caigas en el juego, piensa, esto es puro estiércol y nada bueno sale del estiércol. El estiércol es desecho, lo que no sirvió. No lo puedes consentir, no lo puedes permitir, porque te va a enfermar y alejar de Dios. Temor a Dios produce odio al pecado. Cuando construyes, otras cosas pasan cuando construyes tu vida alrededor del temor de Dios. El temor de Dios es increíble. Yo creo que necesitas al salir de aquí reevaluar dónde está tu temor, tu reverencia hacia Dios, tu honra, tu deseo de dar gloria a Dios. Necesitas salir de aquí y pensar qué tanto quieres cuidar tu relación con Dios, porque no quieres lastimarla. Pero el temor a Dios produce cosas. Por ejemplo, en Proverbios 14:26 dice: los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Cuando hay temor de Dios, no te andas metiendo en problemas. Cuando hay temor de Dios, te cuidas tú mismo de no andar haciendo tonterías que después te van a agarrar. Cuando hay temor a Dios, hay una vida segura. ¿Okay? No andas en borracheras, no andas en la calle, no andas en lugares donde no deberías estar, no andas haciendo cosas que te tienes que esconder para que nadie sepa. Cuando hay temor de Dios, estás en un lugar seguro, porque te cuidas a ti mismo. El temor de Dios, dice, es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Te da una vida más larga, te da una vida más pacífica, te da una vida más tranquila. El temor de Dios produce salud. No tienes que andarte enfermando. No tienes que andar con crudas. El temor de Dios dice que es fuente de vida. Ofrece escape a las trampas. Es decir, yo no voy a hacer esto porque es estiércol y me aleja de mi Dios. Y yo no quiero ofender a Dios. Y de paso, cuando no quieres ofender a Dios, no ofendes a tu familia, no ofendes a quien amas. Porque eso también cuida el encargo que Dios te dio. El temor de Dios, ¿sabes qué hace? Te lleva a pensar en otros como Noé. El temor de Dios te hace quitar tu vida egoísta y pensar en otras personas. 2 Corintios 5:11 dice: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Porque el temor de Dios da mejor vida, porque el temor de Dios da salud, porque el temor de Dios cuida familias, porque el temor de Dios es sabiduría. Queremos que otros disfruten de estas cosas y que tengan un temor de Dios, no miedo a Dios. El mundo habla de miedo y le han perdido hasta el respeto a Dios. ¿Okay? Es temor de Dios santo. Dios no es tu homie, Dios no es tu compa, no se llama Chuyito. ¿Okay? Mi cuate, tampoco es eso. Es el creador del universo y es tu Padre celestial. Dice, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Por el temor de Dios tratamos de persuadir a las personas. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor a Dios son las riquezas, la honra y la vida. O sea, la humildad y el temor al Señor dan como resultado riquezas, honra y vida. ¿No crees que vale la pena tener un temor santo a Dios? ¿No crees que los frutos que vienen de un temor santo a Dios, de decir no voy a hacer esto, porque esto es estiércol, pero lo que Dios tiene es más grande? Lo que Dios ha planeado para mí es más grande. Voy a perder lo mucho por estiércol.
Estoy arriesgando lo enorme, lo grande, por esto. Quisiera que oráramos por la comunión. Y cuando pienso en el temor de Dios, cuando pienso en la reverencia a Dios, creo que no hay ejemplo más grande que nuestro hermano mayor Jesús. Creo que no hay ejemplo más increíble que Jesús mismo. Imagínate, siendo Dios mismo, dice la Escritura que es Dios en la carne, bajó del cielo, y bajó del cielo para hacer algo impensado, salvarnos a ti y a mí. Y nos da un ejemplo enorme de lo que es temor de Dios, que se refleja en nuestra manera de vivir, nuestra obediencia. Dice en Mateo 26, si me acompañas a leer por favor, dice: luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. En su carne, en su cuerpo había un enorme deseo de no obedecer a Dios. En ese momento en su cuerpo había una tentación grande de correr de la presencia de Dios. Había un deseo de decir: no quiero, no deseo, no se me antoja. Y sin embargo, la razón por la que se quedó ahí es por el gran temor, honra, reverencia. Él sabía que ese momento traería una gloria enorme a Dios, que ese momento produciría una fe que movería montañas en nosotros. Entonces en el versículo 39 dice: yendo un poco más allá, se postró en su rostro y oró: Padre mío, no me hagas beber este trago amargo. De esos momentos que dices: Dios, no quiero hacer esto, Dios, me cuesta hacer esto. Pero entonces entra el temor santo de Dios y dices: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando pienso en esta escritura me gusta pensar que Él estaba tal vez pensando en mí, porque de esa noche, de ese momento, estoy yo aquí. Yo creo que estaba pensando en ti, porque de esa noche, de ese momento, abrió una puerta para ti. La reverencia, este es mi punto, la reverencia de Jesús a Dios, a su Padre, abrió la puerta para nosotros. Cambió nuestra vida. Mi cosa es, tú no sabes si tu reverencia a Dios va a cambiar la vida de alguien más. Tú no sabes si porque tú te quedas fiel, firme, fuerte, obedeciendo, siguiendo a Dios, vas a poder cambiar la vida de otros, pero especialmente de los que amas, de los que dependen de ti, de los que están junto a ti. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Podrías orar? Pedir a Dios: Dios, enséñame a tener temor de ti. Vamos a orar, por favor. Si puedes ponerte de rodillas conmigo. Gracias. Amado Padre, quiero venir a dar gracias por este momento que quedó en tu escritura, Dios. En el momento en el que Jesús viene con toda su reverencia. Por